Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Homo Insapiens. Hoy vamos a hablar de la brecha, no de la brecha de Roldán en el Pirineo, ni tampoco de aquella brecha que se hizo mi sobrino el otro día cuando se tropezó con una piedra. Hoy vamos a hablar de la única, de la más conocida, de la que se habla todos los días, de la más famosa, la brecha salarial. Las personas vivimos en una realidad física que podemos ver, que podemos tocar, que podemos comparar. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros muebles, también nuestro barrio, los amigos, la familia, son cosas tangibles. Pero también estamos sumergidos en una atmósfera que nos rodea, que es invisible, que es intangible, que la forman nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Y dentro de esa atmósfera también hay un componente también invisible, pero que resulta tóxico, que está formado por los rumores, las suposiciones, las falsas noticias, esto que los que no saben español dicen fake news, los mitos, las leyendas, y esto también está ahí presente en nuestra vida. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas falsas noticias, estas leyendas, operan exactamente igual sobre nosotros como si fueran reales, es decir, influyen en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones, nos influyen de manera determinante aunque sean falsas, esto da lo mismo. Como decía Goebbels ya en los años 30 del pasado siglo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y así es. Yo me acuerdo hace una década o más que circulaba el rumor de que los chinos que tenían negocios en España estaban exentos de pagar impuestos. Tenían un bar o una tienda, estos no tenían que pagar impuestos. Y la gente lo iba comentando de boca a oreja, unos a otros, como que lo sabían de buena tinta, y todo el mundo estaba convencido de que era así. Era un escándalo, pero es igual, la gente lo decía y lo daba por supuesto. No se sabe el origen de la noticia, pero ahí estaba y todo el mundo lo creía y repercutía en la forma de considerar a los chinos. Bueno, pues algo parecido ocurre con la leyenda de la brecha salarial. Y al hablar de brecha salarial no me refiero a la diferencia que existe entre lo que ganan los extranjeros que viven en España y los españoles, porque ahí también hay una diferencia en torno al 30%. Ganan menos los inmigrantes que los nacionales. De la que hablo es de la brecha salarial por excelencia, la más conocida, la que se repite constantemente, que es la brecha salarial que hay entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Algo que habréis oído montones de veces en los medios de comunicación, lo repiten los políticos, las asociaciones feministas, en fin, todo el mundo lo repite, como lo ven los chinos, y todos están convencidos de ello. Lo habéis oído 1000 veces. 1000 veces. Casualmente lo que decía Goebbels. Y me diréis, pero vamos a ver, ¿esto de que las mujeres cobran el 25% menos que los hombres es verdad o es mentira? Pues las dos cosas, es verdad y es mentira, porque aquí nos encontramos con uno de los posibles efectos de las estadísticas, que es su efecto engañoso. Es decir, como a partir de datos reales y fidedignos podemos llegar a conclusiones completamente falsas. Hace muchos años, cuando no vivíamos todos o casi todos en ciudades grandes, la gente vivía en pueblos más o menos grandes o pequeños, se podía observar que en los pueblos, en las poblaciones donde había más número de cigüeñas, nacían más niños. De lo cual se podía concluir que es cierto que los niños los bebés los traen las cigüeñas. En realidad es una conclusión falsa. Aunque los datos eran ciertos, donde había más cigüeñas, nacían más niños. ¿Por qué? Porque había más campanarios, y había más campanarios porque había mucha más población. Pero el engaño se produce al sacar conclusiones erróneas de unos datos precisos. Bueno, pues lo mismo ocurre con esto. Vamos a ver, si cogemos y sumamos todos los sueldos que ganan todos los hombres y los dividimos por el total de hombres que trabajan, nos saldrá una cantidad. Y si por otra parte sumamos todos los sueldos que reciben las mujeres y los dividimos entre el número de mujeres,
nos saldrá otra cantidad inferior, un 20 y tantos % menos. Es decir, el total de los sueldos de todos los hombres es mayor que el total de los sueldos de todas las mujeres. Eso es verdad, es un dato estadístico completamente comprobado y fiable. Ahora bien, ¿qué se obtiene de ese dato estadístico? Pues se obtiene un titular de prensa. Las mujeres cobran en España un 25% menos que los hombres. ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Pero ¿cómo es posible que se le pague menos a las mujeres? Y encima por ser mujeres, simplemente. Esto es lo que se traduce en el imaginario popular y además reforzado naturalmente por los sectores interesados en que se piense esto, que a las mujeres se les paga menos que a los hombres simplemente por el hecho de ser mujeres. ¿Pero esto es así? Pues si descendemos de los datos globales a los casos individuales, veremos que no es cierto. Porque a nivel individual hay de todo. El director de una cadena de televisión gana bastante más dinero que la telefonista de la misma cadena. Pero es que la presentadora de un programa de gran audiencia de esa cadena gana mucho más dinero que el cámara que la está filmando. Es decir, todo depende del puesto de trabajo y de sus características. Y aquí encontramos ya grandes diferencias también estadísticas de grandes grupos. Por ejemplo, en el sector de la construcción se gana bastante más dinero que en el sector de la limpieza domiciliaria. Y resulta que más del 90% de los que trabajan en la construcción son hombres. Hay pocas mujeres en ese sector. Y más del 90% de los que trabajan en la limpieza de instalaciones son mujeres. Es decir, hay varios cientos de miles de hombres que trabajan en la construcción y ganan más dinero, en general todos ellos, que los cientos de miles de mujeres que trabajan en la limpieza. En el sector del transporte se gana más dinero que los que trabajan de cajero en un supermercado. Bueno, pues también más del 90% de los que conducen un camión o un autobús son hombres. Y más del 90% de los que atienden en una caja de un supermercado son mujeres. O aquí tenemos otros tantos cientos de miles de hombres que ganan más conduciendo camiones que los cientos de miles de mujeres que trabajan mirando productos en la caja de un supermercado. No depende de que sean hombres o de que sean mujeres. Depende de que unos trabajan en una cosa y otros trabajan en otra. Y esto hay que multiplicarlo por muchos miles de personas. En otros sectores, en cambio, en los que no hay diferencia de tipo de trabajo, por ejemplo, en la función pública, hay más de 3 millones de funcionarios en España. Bueno, pues ahí todos los trabajadores, sean hombres o mujeres, en el mismo nivel de su escala, de su productividad, ganan lo mismo, exactamente lo mismo, por ley. No hay la más mínima diferencia, pero sí que la hay cuando se realizan trabajos distintos. Otro factor que da lugar a diferencias. La inmensa mayoría de los trabajadores que piden una reducción de jornada en su puesto de trabajo son mujeres también. Es decir, que esta diferencia global, la famosa brecha salarial, responde a decisiones, generalmente, en la mayoría de los casos, a decisiones personales de cada uno. Veamos un ejemplo. Una familia típica, viven en Sagunto, en la Comunidad Valenciana, ella tiene 33 años, María, él tiene 35, Pepe, y tienen 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 5 años. Trabajan los dos en una tienda de muebles, de dependientes, ganan lo mismo. Pero la tienda cierra, se quedan sin trabajo, empiezan a buscar rápidamente, la cosa está muy mal, no encuentran trabajo, y a las 2 semanas sin encontrar, pues en un mayorista de frutas que tiene un almacén a 5 minutos de su casa, les ofrecen 2 puestos de trabajo. Un puesto de conductor de camión para llevar fruta a Estocolmo todas las semanas y otro puesto en la cadena de envasado de la fruta en el almacén allí en Sagunto. Los dos tienen el carnet de conducir tipo C, que les permite conducir un camión. El sueldo que le pagarían al que coja el camión serán de 2.000 euros y lo que le pagarían al que trabaje en la planta de envasado serían 1.000 euros, la mitad. Los dos se van a su casa, se ponen a deliberar, tienen las 2 opciones, coger el trabajo de un camión a Estocolmo o el trabajo de envasar fruta cerca de casa. ¿Quién de los dos lo hará?
¿Quién cogerá al uno? ¿Quién cogerá al otro? ¿Quién creéis vosotros que acabará yendo con el camión? ¿Ella o él? Bueno, pues ese tipo de decisiones son las que marcan lo que luego al final, sumando todos los casos de España, el total de salarios sea inferior el de las mujeres que el de los hombres. Por lo tanto, hay que dejar claro que la causa de esa diferencia del global de los salarios no se debe a que los empresarios malvados ellos decidan que a las mujeres, por ser mujeres, le van a pagar menos. En el siglo XIX y en parte del XX sí que es verdad que en muchos sectores industriales contrataban principalmente mujeres porque exigían menos sueldos, se conformaban con un salario más bajo y además eran más disciplinadas, más sumisas, menos conflictivas. Pero eso terminó hace muchísimo tiempo ya. Ahora las razones ya no son esas, no es una discriminación arbitraria. La principal razón de esa diferencia está en que las mujeres son madres y asumen una mayor cuota de responsabilidad y de atención con respecto a sus hijos. Y por añadidura, que también son más mujeres que hombres las que asumen el cuidado de familiares ancianos o enfermos. Esa necesidad de atender a estas cuestiones, que nadie les obliga a hacerla, que deciden ellas por su propia voluntad, señalan al final una gran diferencia en el total, repito, de los casos de los sueldos de unos y de otras. No en cada caso particular, sino en el conjunto general de los datos. Por lo tanto, eso de que a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujeres es un mito, una leyenda urbana. También se paga menos, el salario medio de los extremeños es un 30% más bajo que el salario medio de los madrileños. Pero no es una discriminación por ser extremeños, es que sus circunstancias de todo tipo son diferentes y cuando un extremeño se va a trabajar a Madrid, pues allí le pagan el salario que se suele pagar en Madrid. No es verdad. En general, en ninguna empresa que haya dos trabajadores, un hombre y una mujer, que en el mismo puesto de trabajo, con la misma antigüedad, con la misma cualificación, con el mismo horario, con la misma responsabilidad, con la misma disponibilidad, con la misma productividad, cobran lo mismo él que ella. Si lo miramos caso por caso, es así. Otra cosa es que del total de los hombres y el total de las mujeres, pues ganan más entre todos los hombres que entre todas las mujeres, pero por las razones que hemos visto, no porque nadie les quiera hacer ningún daño a las mujeres. Sin embargo, os lo seguirán repitiendo, lo seguiréis escuchando, nos lo dirán otra vez, otras 1000 veces, y Goebbels y sus aprendices actuales se seguirán frotando las manos porque nos lo creemos. Sobre este asunto podríamos hacernos bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿conocéis de primera mano, no de oídas, alguien con nombre y apellidos, a una mujer que, ocupando exactamente el mismo puesto que un hombre, gane menos que él, a igualdad de condiciones, con la misma antigüedad, la misma experiencia, la misma formación, el mismo horario, la misma disponibilidad, la responsabilidad, todo igual, y que gane menos? Y podemos preguntarnos, ¿por qué nadie se queja de esa también brecha salarial que existe entre todo lo que ganan los extranjeros y todo lo que ganan los nacionales? ¿Por qué de eso no se queja nadie? Y si la cosa es tan sencilla como que cualquier empresario puede contratar a una mujer en vez de a un hombre y pagándole menos, ¿por qué son tan tontos los empresarios que contratan hombres, habiendo como hay tantas mujeres en el paro? Y si además fuera así, los comités de empresa, ¿qué hacen? ¿Que no ponen el grito en el cielo? ¿Por qué no se quejan? Y de todo esto, ¿a quién creéis que beneficia mantener viva esta leyenda de que las pobres mujeres están discriminadas arbitraria e injustamente a favor de los hombres? Y nada más por hoy. Os espero en el próximo vídeo, que espero contenga algún tema de vuestro interés.